Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes. ¿Qué tal? Colorida la mañana, y con unos 15 grados de temperatura. Así arrancamos y ya les contamos cómo está, qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para esta jornada de viernes 7 de octubre, que decía que teníamos una mínima de 12, que tendremos una máxima de 22 con cielo nuboso y algo nuboso. Y aumento de nubosidad se prevé para el sábado porque, bueno, ahí lo vemos en pantalla, no se descartan algunas precipitaciones y las temperaturas extremas 13 y 20 grados para el área metropolitana. ¿Cómo estará el domingo? Domingo 9 de octubre, mínima de 6, máxima de 17. No aparece la palabra precipitaciones allí, pero cielo nuboso y algo nuboso. Vamos a ver así entonces cómo está el fin de semana. Esto es lo que señala el Instituto Uruguayo de Meteorología. Y comenzando con algunos de los adelantos que vamos a tratar hasta las 8:30 de la mañana, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, no encuentra explicación para el aumento de la pobreza infantil, datos que se conocieron los últimos días dados por el INE. En otros asuntos les contamos que, según dice la información, con autorización del secretario de Presidencia Álvaro Delgado, ingresaron en junio de 2021 a nuestro país dos cómplices rusos de Alejandro Astesiano, el ex custodia de la calle Pou, cuando estaba prohibido justamente por la pandemia. Miles de personas asistieron a una marcha multitudinaria que se desarrolló ayer entre la Universidad de la República y el Palacio Legislativo en defensa de la educación pública. Así las cosas, algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 8:30 en esta primera edición. Ahora les mostramos cómo está Montevideo, a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Le dije, mañana soleada y muy colorida este viernes. Algunos datos que nos aporta el CGM, @IMTránsito, @MBTransporte. Bien, y hablando de lo que va a pasar el fin de semana, recordarles que este sábado y domingo, de 14 a 18, van a realizarse llamadas de admisión y quedará cerrada la avenida Delmira Agustini entre Bullenthal y León Ribeiro, por lo que se estará trabajando en estas horas por la colocación de un vallado, porque, bueno, mejor es no estacionar en la zona. Esa es la exhortación desde la comuna. Totalmente. Bueno, por otra parte les contamos que Plácido de Yauri entre Marco Bruto y Julio César estará cortado hasta las 12 por trabajos de grúa, al tiempo que Maldonado entre Yaro y Emilio Frugoni también estará cortado por lo mismo, por trabajos de grúa, por la instalación allí hasta la hora 13. Arturo Lezama entre Colombia y César Díaz hasta las 4:30 de la tarde y Polié entre Maldonado y Prato hasta de 18 a 0 horas, hasta la medianoche, también por la realización de un evento. Vamos a comenzar el desarrollo de la información con algo que seguramente en las próximas horas va a generar algo de polémica, porque desde hoy las Fuerzas Armadas van a reemplazar a la Intendencia de Montevideo en la entrega de alimentos a las ollas que integran la Coordinadora Popular y Solidaria tras la ruptura unilateral del MIDES con esta red. Exactamente, para las 8:30 de esta mañana, en unos minutos nada más, está convocada una conferencia de prensa en las instalaciones de Uruguay Adelante por parte de los ministros de Defensa, Javier García, y de Desarrollo Social, Martín Lema, para explicar el nuevo sistema. En los hechos, y según anuncios hechos por el ministro Javier García este lunes, los militares harán lo que venían haciendo la Intendencia: retirar los alimentos de Uruguay Adelante y acopiarlos en galpones propios para luego ser distribuidos. La decisión suma atención a pocos días de la marcha convocada por la coordinadora, prevista para el próximo martes 11. Bueno, esta es la decisión que tomaron hace unos días. Bueno, justamente allí estamos viendo imágenes de cómo era el trabajo que se hacía en el marco del acopio de estos insumos para las ollas populares. Vamos a ampliar esta información en la edición mediodía, con Rosina Mayarini, aquí en MBD Noticias. Bien, y cambiando de tema, bueno, y no tanto, porque el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, dijo que defendió la asignación del gasto definida por el gobierno en la rendición de cuentas en áreas sensibles como la salud, la educación y la niñez. Sí, Alfi habló con los colegas de Radio Carve y dijo que, sin embargo, no le encuentran explicación al aumento de la pobreza infantil registrada por el Instituto Nacional de Estadísticas hace una semana, a pesar, dijo, de los 50 millones de dólares anuales asignados para las infancias en la rendición de cuentas 2021. Y vamos a recordar que dentro de los datos que dio el Instituto Nacional de Estadística registró que 22,5% de los niños y niñas menores de 6 años están debajo de la línea de pobreza en este año 2022, cuando en el mismo periodo de 2021 había sido de 16,1%. El gobierno sí ha hecho una cantidad de transferencias monetarias
¿sí? Y no monetarias a esos sectores. De vuelta, estamos en una medición donde por rango etario los márgenes de error son mucho más grandes. De hecho, de 0 a 6, pero pongámosle de 0 a 17, cuando uno ve el total de 0 a 17, prácticamente el número es el mismo, ¿sí? entre niños y adolescentes, básicamente, es el mismo que antes, con un margen de error del orden entre 2,3 y un 7% más o menos según según el rango de edades. Por lo tanto, yo no le podría decir que no ha subido, claramente tampoco me atrevería a decir que quedó igual o que ha bajado. O sea, está dentro del margen de error. De vuelta hay que esperar algún número más para tener esa. Lo que es cierto sí es que parecería ser claramente que no mejoró. En todo caso, pese a las transferencias monetarias, yo no tengo una respuesta explicativa para eso, claramente. Claro, por eso, no le voy a inventar algo que no lo tengo, y hemos pensado y la verdad que no lo tenemos. Bueno, vamos a cambiar de asunto. En el día de ayer se realizó una multitudinaria marcha de trabajadores, estudiantes y los 3 niveles del sistema educativo en el marco del conflicto del sector público por mayor presupuesto y contra las reformas. Sí, exactamente, fue convocada por la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, partió de la Universidad de la República, hizo una parada frente al Ministerio de Economía y se dirigió finalmente al Palacio Legislativo, donde se leyó una proclama en defensa de la educación pública y por mayor presupuesto. Creemos que el gobierno está a tiempo de instalar urgentemente un ámbito de negociación que logre de alguna manera entrar, establecer un diálogo, porque lo que está ocurriendo es un gobierno y una transformación educativa cada vez más aislada, con un recorte presupuestal muy importante, pero además con un recorte en lo que son los derechos, el derecho a la movilización, a las organizaciones estudiantiles y también un profundo retroceso pedagógico en lo que refiere a la política educativa. Entonces nos parece que hay que reaccionar, la prueba está en la calle. Hay además señales muy claras del gremio docente, por ejemplo la TD de primaria acaba de bajarse en el día de ayer de los equipos técnicos que están elaborando los programas, la TD de secundaria ya lo había hecho, entonces hay serias dificultades y no se puede discutir un tema de esta profundidad aislándose y diciendo lo voy a aplicar igual, sin dejar de reconocer la legitimidad del gobierno, pero hay correlaciones de fuerza en las calles que cambiaron y hay que dar una señal clara, hay que instalar la próxima semana un ámbito de negociación real que construya otro tipo de elementos y que planifique a elementos que hagan mejorar la educación pública, defender la Universidad de la República, pero no de esta manera. Bueno, lo decíamos en los adelantos de esta primera edición de MBD Noticias. Según dice la información, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, autorizó el ingreso a nuestro país de 2 cómplices de origen ruso del ex custodio del presidente de la calle Pou, Alejandro Astesiano, cuando las fronteras estaban cerradas para extranjeros en el peor momento de la pandemia. En enero de 2021, el Poder Ejecutivo determinó que el presidente Luis Lacalle Pou, actuando con el ministro o ministros respectivos, autorizara el ingreso al país de aquellas personas que se amparen en alguna de las excepciones establecidas en un decreto de marzo de 2020, cuando el gobierno prohibió por primera vez el ingreso de extranjeros al Uruguay. También se cita otro decreto promulgado en junio de 2020 que detallaba las excepciones. De esta forma, podrían solicitar el ingreso al país los extranjeros residentes, tripulaciones de aeronaves y prácticos de buques, choferes afectados al transporte internacional de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria, diplomáticos acreditados ante el gobierno uruguayo o ante organismos internacionales con sede en el país, etc. El 11 de junio se autorizó el ingreso de 43 personas, entre ellas 2 cómplices de Alejandro Astesiano. Se trata de Oselia Dusmelia y Andrés Kastanov, 2 ciudadanos rusos imputados en la causa de falsificación de pasaportes que están en la lista de ingresos permitidos firmada por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. En las últimas horas también se confirmó que una decena de integrantes de la custodia presidencial que todavía estaban asignados fueron trasladados a otras dependencias públicas una vez que se analizó más a fondo su legajo personal, su trayectoria personal y laboral, bueno, que no había sido
mirada con atención previamente, ¿no? Sí, la decisión se tomó tras comprobar que, como venían informando distintos medios de prensa desde marzo de 2020, muchos de ellos además tenían antecedentes penales o distintas anotaciones policiales. Por otro lado, también se contempló en la decisión el avance de las actuaciones de Fiscalía de los últimos tiempos y la posibilidad de que algunos de ellos justamente estén siendo investigados. Bien, y nos habíamos quedado pendiente hoy escuchando a lo que las declaraciones del director de la OPP, Isaac Alfi, respecto a la pobreza, que no encontraban explicación de este incremento de 16% el año pasado a 22%, 22,5% este año. Y por este tema vamos a estar consultando por este y por la rendición, porque son recursos asignados, a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, a quien ya tenemos en línea. Nane, muy buenos días, gracias por estos minutos. Por favor, muy buen día para todos y para toda la audiencia de TV Ciudad. Bien, ¿qué puede hacer esta primera mirada sobre las declaraciones del director de OPP respecto a que no encuentran explicación a la pobreza infantil? Bueno, lo primero es el asombro de una declaración temeraria de que no le encuentran explicación, la verdad. Es que lo que quizá no encuentran es una explicación técnica, lo cual también esto es un rosario de explicaciones banales, ¿no? Sobre temas que realmente son muy profundos. Yo estaba escuchando con atención el informe que ustedes estaban haciendo respecto no a la seguridad, sino a la inseguridad de las cuales hoy somos víctimas todos los ciudadanos de este país, en la cual ustedes recordarán hubo una primera puntita con aquel hackeo de los pasaportes que todavía no tuvimos respuesta sobre qué fue lo que pasó. No tenemos respuesta sobre por qué había una decena y pico de personas con antecedentes y con anotaciones penales cuidando la seguridad no solamente de la institución Presidencia de la República, sino de los mandatarios que nos visitan, y todo indica que había una cuadrilla criminal operando la torre ejecutiva. Tenemos un problema serio con los índices de pobreza, tenemos un problema serio con la caída del salario real, tenemos un problema serio con la distribución de la riqueza del país que este gobierno está haciendo. Pues a ninguna de todas esas cosas el gobierno le encuentra una explicación. Es como una subestimación que yo creo que no nos merecemos como ciudadanos de este país. ¿Entiende que esas explicaciones técnicas de alguna manera no se condicen con la realidad, Nane? Lo que pasa, pero a ver, la realidad la conoce cualquiera que camine por las calles de nuestro país. Es verdad que hay cada vez más gurises pobres, es verdad que hay cada vez más gente durmiendo en la calle. Esa realidad no la tiene que explicar ningún técnico, eso es producto de que la riqueza en este país no se está distribuyendo, eso es producto de unas políticas sociales de este gobierno que fueron completamente ineficientes durante la pandemia y después de la pandemia, es producto de un apriete de cinturón para poder liberar recursos en el 2023 y 2024 con fines electorales. A ver, si el director del OPP no le encuentra una explicación técnica, le podemos dar una explicación basada en la realidad, que creo que se la puede dar cualquiera que camine por las calles de nuestro país hoy por hoy, ¿no? Claro, y con respecto a lo que se votó en el Senado en las últimas horas respecto a la rendición de cuentas, ¿no? Que con votos del oficialismo no responde a esta situación o a la situación del país, digo, pensando también en un comentario general de la rendición que finalmente se aprobó. Claro, la rendición que finalmente se aprobó es la segunda rendición de este gobierno, que tiene la misma base ideológica que tuvo el presupuesto nacional y que tuvo la ley de urgente consideración. El gobierno está convencido que funciona eso que le llaman la teoría del derrame, y la realidad les muestra cada vez más cercamente que la riqueza no derrama, que la riqueza en este país se está acumulando, que el salario no crece y que las políticas sociales son completamente insuficientes justamente para atender a esta parte de nuestros compatriotas que cayeron bajo la línea de pobreza, porque el gobierno cuenta como puestos de trabajo creados, por ejemplo, los 37.000 jornales solidarios. Entonces, que está muy bien haber generado eso, pero sabíamos que era completamente insuficiente y sabíamos que se venían anotando 10 o 15 veces más de personas de las que había puestos en los jornales solidarios, y sabíamos que eran puestos de 12.500 pesos. Entonces, pretender
que en esa serie de decisiones, que muchas de ellas son técnicas y económicas, en esa serie de decisiones no haya un análisis de impacto, de decir, vamos a estar más embromados, cuando el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas lo advirtió antes de la pandemia, le dijo, cuidado, se nos van a caer 100.000 personas bajo la línea de pobreza si el gobierno no destina un 0,1 del PBI para levantar medidas sociales que sean suficientes, no se hizo. Bien, No, Nane, le pido brevemente, y disculpe que le interrumpa, pero le pido brevemente porque tenemos muy poco tiempo, pero le hacemos dos preguntas en una. ¿Quedó conforme con la asignación de recursos para la educación? Y por otra parte, en el marco del conflicto que hay entre el MIDES y la Coordinadora de Ollas Populares, hoy las Fuerzas Armadas van a tomar el rol de la Intendencia allí para copiar y distribuir justamente los insumos. ¿Cuál es su visión a propósito de estos temas? Bueno, a ver, los recursos para la educación evidentemente no son suficientes, y no solamente no son suficientes, sino que vienen además en el medio de una serie de acciones que escatiman completamente la participación, no solamente de los docentes, sino del resto de los órdenes, y de esa forma no se transforma la educación. La educación no se transforma por decreto ni por campañas marketineras, se transforma trabajando con la gente. Respecto al tema del MIDES y las ollas, bueno, nosotros ya lo dijimos, esto fue una de esas acciones del gobierno de salir a pelear en la mitad del ring, como dicen ellos, para cambiar el foco. Me parece que tomaron una muy mala decisión cambiando el foco de una discusión pública que venía de una manera castigando al gobierno en términos de aprobación, y salieron ni más ni menos que a pelear con los vecinos organizados, a poner el peso del Estado y a no cumplir con la responsabilidad del Estado y ponérsela en la espalda a los vecinos que hace 2 años y pico que están trabajando en forma voluntaria y solidaria, poniéndole el hombro a las situaciones de insuficiencia alimentaria que lamentablemente estamos viviendo. Bien, senadora Silvia Nane, muchísimas gracias por estos minutos para MD Noticias. Gracias. Por favor, un abrazo para todos y saludos a la audiencia también. Que tenga buena jornada. Nosotros ahora salimos de los estudios de TV Ciudad, vamos al encuentro del móvil, a cargo, como siempre hasta ahora, del amigo Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca, ¿dónde te has metido? Decía Luca, la canción. que ya va a además venir. tiene va a abordar una cuestión que tiene que ver con jóvenes emprendedores, porque hay varias iniciativas que se están trabajando respecto a ese tema en la ciudad de Montevideo. Ahora sí le responde a Rafaela Carrá. ¿Se acuerda, Luca, dónde te has metido? Lo cuenta él. Ahí viene, Luca. Me gusta más la de 0603456, José. Sí, esa es más bailable, querido Luca. Usted anda muy bien de cintura igual. Bueno, más o menos. Estamos en la Plaza Independencia y estamos hablando de la ciudad y el entorno, la ciudad y los barrios, cómo se trabaja, porque la Intendencia de Montevideo ha hecho un convenio con el Instituto de Profesores de Educación Física, el ISEF, de la Universidad de la República, para implementar una serie de pasantías. Son más de 30 los pasantes que van a estar trabajando en el ABC Deporte, la segunda etapa del plan ABC, y estamos con Santiago Lanza, el coordinador de la Secretaría de Infancia y Adolescencia de la Intendencia de Montevideo. 69 barrios van a estar trabajando. Buen día, Lucas, gracias por darnos el espacio para comentarle un poco a la ciudadanía en que estamos. Sí, efectivamente ayer se anunció allá en Villa García, que estuvo la intendenta anunciándolo, con todo el equipo de trabajo que viene laburando desde comienzos del año en lo que se llamó este año ABC más Deporte y Cultura. En este caso es uno de los componentes que se anuncia, son varios componentes que ha implicado esta iniciativa, que lo que busca en general es justamente cómo acercar tanto la cultura como el deporte a la ciudadanía, en especial obviamente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y ayer particularmente uno de los componentes que se anunció fue el que tiene que ver más con el componente territorial de deporte, que bueno, como bien decía, se van a estar trabajando en unos 69 barrios, en un convenio con ISEF, que es la primera vez que se da un convenio de estas características con el ISEF, lo cual también toda la gurizada, los estudiantes y bueno, estaba también el responsable del ISEF, que estaban como sumamente contentos con esta iniciativa, porque bueno, esto les implica no solamente en términos laborales, sino también en términos de formación, porque no deja también de ser un aporte a la extensión universitaria.
Y bueno, y como ayer decía la intendenta, la Universidad de la República, después de los vecinos y las vecinas, es el principal socio estratégico de la intendencia, donde se vienen desarrollando muchas líneas de trabajo. Esta es una de ellas, lo cual estamos sumamente contentos, sobre todo en un contexto donde, bueno, ayer tuvimos una marcha muy importante, ¿no? Por 18 de julio, bueno, justamente planteando las preocupaciones que hay respecto a los recortes que han habido en la universidad, y para nosotros es fundamental como intendencia poder aportar desde nuestro lugar para que, bueno, que se sigan desarrollando las distintas líneas de investigación, de trabajo y de desarrollo de conocimiento que produce la universidad. Actividades que van también con talleres de skate y otras movidas en los barrios, pero bueno, se trabaja intensamente desde la Secretaría. Estamos con la movida que está en ciernes, ¿no? Empieza el concurso. Sí, estamos con mucha cosa, realmente, eso está bueno destacarlo. Esto que decías de las escuelitas de skate también es otro de los componentes del ABC. Por un lado tenemos todas las actividades itinerantes que venimos llevando, que vamos a estar recorriendo 16 barrios, con lo que hemos llegado, ¿no?, a las plazas, que ustedes también nos han estado acompañando, que ha sido algo espectacular. Se sumaron las escuelitas de formación deportiva, donde están las escuelitas de skate funcionando también en varios barrios. Ahora se suma este componente territorial con el ISEF. Así que bueno, seguimos como sumando cosas. Respecto a lo que contabas de movida, ahora el lunes arranca el concurso, que también estamos contando con un nivel de participación enorme, donde también es el primer año donde se va a estar trabajando únicamente con salas municipales, lo cual también es una enorme alegría. Y bueno, eso está bueno que la gente pueda ir revisando las redes sociales que tenemos, las cuentas institucionales, Montevideo Joven. Ahí está toda la información de cómo se va a estar desarrollando el concurso, que son varias etapas, y lo que es importante también es que no solamente se cuenta con la participación de los jóvenes que actúan directamente en la movida, sino que también son espacios para que la ciudadanía en general pueda usar, o son espacios que son gratuitos. Hay propuestas de muchísima calidad en todas las salas de Montevideo, así que está bueno también hacerles las invitaciones a la ciudadanía para que participen. Muchísimas gracias, Santiago Lanza. Nos quedó el llamado que hicieron a jóvenes emprendedores. Se anotaron muchísimos, ¿no? Y van a estar allí elaborando propuestas para eso. Bueno, ahí está bueno decir que nosotros cuando asumimos la responsabilidad de todo el equipo de gobierno de la Intendencia, teníamos varios ejes, en particular de la Secretaría nos habíamos fijado algunos como prioritarios, que ya venimos trabajando, como lo que es el acceso a la cultura, la participación. Estamos también laburando mucho en líneas vinculadas a la salud integral, que ya próximamente estaremos haciendo también algunos anuncios. Uno de los componentes también que nos parecía importante era cómo nosotros aportar de la Secretaría en el pienso y en la proyección desde la Intendencia para generar empleo, que también ha sido una de las preocupaciones que ha tenido la Intendencia a través del ABC, a través de distintas iniciativas donde se pone el factor del empleo como prioritario. Bueno, nosotros lo que hicimos ahora fue una primera convocatoria para tener una base de datos, sobre todo a ver qué emprendimientos hay, sobre todo de gente muy joven, porque sabemos que hay muchos emprendedores y emprendedoras que son jóvenes, pero capaz que jóvenes como vos o yo, Luca, no estamos yo no tanto. Bueno, queríamos apuntar justamente a emprendedores y a emprendedoras que sean incluso más jóvenes para, tenerlos como un poco en cuenta y para proyectarlos en relación a las distintas actividades que la Intendencia realiza. Bueno, eso estamos recibiendo realmente muchas inscripciones, y la idea después con eso es conformar una base de datos y en función de eso después ir viendo a ver de qué manera se puede ir apoyando a estos emprendedores, ¿no? Seguiremos esta movida de los emprendedores seguramente. José María, Pilar, nos despedimos y seguimos trabajando para el mediodía y el Central. Muy bien, Luca, muchas gracias por tu trabajo allí, a todo el equipo. Bien, y nosotros ahora seguimos y cambiamos de tema. De la juventud nos vamos a las actividades de personas mayores en el mes de las personas mayores, donde hay muchas actividades propuestas, y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Leonel Molinelli de la Secretaría de Personas Mayores de la Intendencia de Montevideo. Molinelli, un gusto recibirlo en MD Noticias. Bueno, buenos días, Pilar, José María, un gusto estar con ustedes. Bien, ¿cuáles son las actividades que están previstas, por lo menos, o cuál es el marco de las mismas en este mes de octubre? Bueno, nosotros comenzamos el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas Mayores, con una actividad en el cartel de Montevideo, una actividad simbólica donde fue organizada no solamente por la Intendencia de Montevideo, también por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social, en particular Inmayores. Bueno, hicimos una gran movida ahí, donde las organizaciones sociales leyeron su proclama, que también en el marco de la jornada que hacemos hoy, ¿no?, que va a estar centralizada en la explanada de Montevideo, donde van a haber distintas actividades desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Bueno, también va a haber una parte un poco más protocolar, donde va a estar las organizaciones sociales
leyendo su proclama. Pero bueno, durante este día, que es lo que yo quería un poco destacar, porque bueno, centralizamos muchas de las cosas que hacemos durante el año en esta jornada, mostrando en la explanada de Montevideo las cosas que hace la Intendencia, las políticas que lleva adelante la Intendencia hacia la población mayor de Montevideo. Entre otras cosas, vamos a tener durante prácticamente todo el día aquí en la explanada va a estar la policlínica móvil de la Intendencia, del Plan ABC. Esa policlínica, ahí las personas que se acerquen hasta la explanada van a poder hacer consultas médicas generales, como por ejemplo problemas sobre salud sexual y reproductiva, control de embarazo, métodos anticonceptivos, prevención del cáncer genito-mamario, pero también vinculadas específicamente a las personas mayores, que esperamos que venga un número muy importante hoy a la explanada. Van a haber seguimientos de enfermedades crónicas no transmisibles, se va a tomar la presión, desde diabetes, etcétera, vacunaciones. O sea que durante el día las personas que vengan, que se acerquen, van a tener la posibilidad de tener un conjunto de actividades. También va a estar Cocina Uruguay, haciendo talleres de alimentación saludable. La propia policlínica móvil va a estar haciendo 2 talleres, uno de enfermedades crónicas no transmisibles y otro de prevención de accidentes en las personas mayores. Bueno, van a haber coros de personas mayores, va a haber una movida de los profesores de la Secretaría de Educación Física también. Y bueno, y la idea es cerrar esta actividad con una gran milonga sobre eso de las 4:30, así que aquellos que quieran venir también a bailar, a disfrutar de la música, del tango, van a tener un espacio aquí en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Está muy bien. Bueno, actividades vinculadas entonces a la salud y también al esparcimiento, que son muy importantes para la calidad de vida justamente de las personas mayores. En el final, Leonel, repitamos los horarios, si le parece. Bueno, de 10 a 18 van a ser las actividades aquí en la explanada. Comenzamos a las 10, de 10 a 14 va a estar la policlínica móvil de la Intendencia, como recién les comentaba. Vamos a empezar también a las 10 de la mañana un taller de enfermedades crónicas no transmisibles. A las 11 va a estar el primer taller del programa Cocina Uruguay con un programa de alimentación saludable. Y bueno, después más sobre la tarde, sobre las 15 horas, van a haber coros, van a haber una movida de la propia educación física, como decíamos, y cerramos a partir de las 16:30 justamente con esa gran milonga. Bien, iremos siguiendo, Molinelli, a lo largo de todo el mes las distintas actividades que vayan surgiendo. Gracias por ahora. Gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, nosotros hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final de MBD Noticias. grados la temperatura en estos momentos en Capital, momento de despedirnos, sí. pero seguimos, ¿eh? Claro que sí, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias, pero quédese en la pantalla de TV Ciudad porque como siempre tenemos varias entrevistas para compartir con ustedes. Entre otras, hoy nos va a estar visitando el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, para hablar de la rendición de cuentas que se votó la madrugada pasada, pero también de otros asuntos de actualidad. Exactamente, y vamos a estar recibiendo a la ecofeminista Yayo Herrero en una entrevista televisiva que va a ser la única que da en su pasaje por Montevideo. Así que bueno, vamos a estar atentos para compartir con ustedes. Y nosotros nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 8 de la mañana con las primeras noticias aquí en TV Ciudad.